Hola creyentes en Cristo Jesús, qué bueno saber que tú has recibido este mensaje. De verdad que es un privilegio que Dios te da, es una gran bendición recibir este alimento espiritual. Escúchalo hasta el final y aprovecha estos grandes tesoros que Dios te da, porque estos tesoros son para bendición tuya y de tu familia. No los menosprecies, no los abandones, porque es el Espíritu de Dios moviéndose y llevándote una gran palabra para que prosperes espiritualmente como materialmente. Recordemos que Jesús vino para liberar un pueblo, para salvar un pueblo que creyera en Él. Él mismo se entregó en amor a Dios y en primer lugar amó al prójimo y en segundo lugar y en tercer lugar se amó a sí mismo. El ayuno significa una forma de abstenernos de nuestros deseos físicos, una forma de enseñarnos que podemos vivir más allá del alimento material, que la palabra de Dios nos da vida física, alimento espiritual, y cuando lo experimentamos nos damos cuenta que también nos llena físicamente. Hermanos, recordemos que estamos en un llamado a una batalla espiritual, pero para entrar en esta batalla nos tenemos que preparar espiritualmente y tenemos que saber que para toda guerra tenemos que tener conocimiento, saber cómo movernos, saber cómo actuar, saber cómo tener verdaderamente un efecto. Créame que, como dice la palabra, nuestra lucha no es contra los seres humanos. Ellos han sido instrumentos del mal, como algún día nosotros lo fuimos. Nuestra lucha es contra fuerzas malignas espirituales que andan por las regiones celestes. Fuerzas de maldad que existen en el mundo. Ustedes saben lo que estamos hoy viviendo. Toda esta problemática mundial por un virus. Y mire todo lo que está afectando, tanto físicamente como tanto materialmente. Y esto nos está oprimiendo a nosotros como creyentes en Cristo Jesús, porque no nos está permitiendo obrar libremente. Y puede que nosotros actuemos con armas materiales y nosotros como cristianos salgamos, hablemos una cosa y la otra. Pero verdaderamente ¿ustedes creen que eso tiene efecto? No, hermanos. Lo que verdaderamente tiene efecto es la oración. Lo que verdaderamente tiene efecto es guiarnos por la voluntad de Dios que está en la palabra de Dios. Lo que verdaderamente tiene efecto es orar para expulsar demonios y, como dijo Jesús también, que debíamos de ayunar. Por esto, para enfrentar esta batalla espiritual, tenemos que aprender que tenemos que apropiarnos de las armas espirituales. Y para eso, Dios nos quiere mostrar su palabra. Y aquí yo se las traigo. Entonces, hermanos, Dios nos va a libertar. Pero también tenemos que saber que esto es una lección para nosotros los cristianos. Saber que tenemos que aprender muchas cosas y no ser los mismos, Antes aún más con más autoridad, antes aún más con más fe, antes aún más en este momento tenemos que actuar de la mejor forma. Porque nuestra batalla es con armas espirituales. Entonces es ahí donde todos tenemos que actuar diferente. Que se note que somos del pueblo de Dios, que se note que somos cristianos, que se note que nuestra actitud es distinta, que nuestra fe es distinta, que nosotros no somos guiados por espíritus del mundo, nosotros somos guiados es por el Espíritu Santo de Dios. Entonces nuestra fe tiene que ser una fe grande, una fe poderosa en Cristo Jesús. Y es aquí cuando nosotros no vamos a ganar con oracioncitas, simplemente oraciones
ahí desnutridas. Tenemos que saber que para ganar batallas espirituales tenemos que esforzarnos y sacrificarnos unos por otros. Entonces aquí estamos hablando del ayuno físico y vamos a seguir hablando. Y dice así: antes de hacer un ayuno físico, de abstenernos de nuestros alimentos para lograr una petición ante Dios, como por ejemplo que se acabe todo este problema para nosotros poder tener la libertad que antes teníamos y ser escuchados, debemos de recordar que el ayuno que Dios le agrada es el ayuno que encontramos en el capítulo 56 de 58 de Isaías. Vamos a ir al capítulo 58 de Isaías, por favor, todos en su Biblia, y vamos a leer. Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiere hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Mire lo que nos va diciendo la palabra. Ustedes saben que nosotros a veces buscamos justicia, queremos que Dios actúe, pero hemos dejado la palabra de Dios, hemos hecho justicia en nuestras vidas. Continuemos lo que dice la palabra. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hicisteis caso? Humillamos nuestras almas y no te disteis por entendido. Le dice el pueblo a Dios: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimís a vuestros trabajadores. He aquí, para que contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de cenizas. ¿Llamáis esto ayuno y día agradable al Señor tu Dios? ¿No es más bien el ayuno que os escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de el Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma al afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciarás tu alma y te dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarán, y serán llamados reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar.
Recordemos que les acabo de leer Isaías 58, 1 al 12. Si somos creyentes verdaderos de Cristo Jesús, pertenecemos a su pueblo espiritual, marcado con el Espíritu Santo como señal. Sé que si crees en Jesús, te sientes. Escuchemos. Te sientes oprimido. Y sé cómo sientes la tiranía. Sé cómo sientes cómo te rodean con peligros de muerte. Sientes a tu patria en peligro. Sus hermanos connacionales. Pero eres creyente en el Todopoderoso. Tú actúas con fe. Tú no actúas guiado por la carne y las emociones. Piensas con sabiduría. Aquí el problema no es el gobierno principalmente. Es algo más grande que ni los mismos gobernantes pueden controlar. Y si esto está mal, puede estar peor. Necesitamos una salida, pero esta salida no está en el poder del hombre. Esta salida ni la conocemos. Lo que sí conocemos es que estamos luchando contra un enemigo invisible. Lo que sí sabemos es que creemos en Jesús. Lo que sí sabemos es que hay una fuerza superior que nos puede libertar y que al ser cristianos es en Él que debemos de creer. Pero Dios me dijo, ¿para qué los libero si sus pensamientos solo son egoísmo y ambiciones materiales? Sé que muchos me oran y me piden que los libere de esta problemática mundial, pero mi pregunta es si como creyentes en mi Hijo Jesús van a volver al mismo egoísmo e indiferencia. Mi pregunta es si como cristianos van a seguir siendo tibios o van a amar como mi Hijo los ama. Esta es la oportunidad para que demuestren lo que son y si son cristianos o no. Este es un desierto. Si cumplen mis mandamientos o no, si creen en mí o no, vivan este desierto con dignidad como hijos de Dios, como escribió mi profeta Isaías, escrito en su libro, en el capítulo 58. Este es el ayuno que yo quiero para escuchar sus oraciones. Estas son las palabras directas para que los que ya conocen a Dios, para los que ya saben qué es la salvación, para los que ya conocen a Jesús y el camino a la vida eterna. Muchas humanidades lo necesitan, pero necesitan ver que soy real en sus vidas, donde dando ejemplo, siendo bondadosos y teniendo fe en Dios. Este es el ayuno que yo quiero, un ayuno de amor al prójimo. Así verán el amanecer muy pronto y muchos creerán en el verdadero Salvador. Necesito Cristos, pequeños Cristos obrando como Él con amor. Jesús los engendró espiritualmente para Él. Así que despierten, tienen tarea, tienen misión, así los escucharé y les quitaré este enemigo. Mi hijo vuelve pronto, prepárense que cuando regrese entre trabajando para Él, como Él les enseñó. Basta de tantas quejas por intereses propios. Quien no se niega a sí mismo y me sigue no puede ser mi discípulo. Expulsen con oración y ayuno todo el oprobio de la carne. Glorifique a vuestro Dios con sacrificios de amor, con ayunos espirituales, sacrificándose a sí mismo. Sacrificándose a sí mismo espiritualmente, enseñando la fe, actuando con generosidad. Que vean que ustedes creen en mí. El ayuno no es un negocio. El ayuno es para que preparen su cuerpo para el sacrificio espiritual,
para que se fortalezcan, para que aprendan a vivir de la palabra de Dios y no del pan material. Cuando das a alguien, estás dejando de comer tú para que coman otros. Confía en Dios, que Él te recompensará. Tú sabes que el mundo necesita de mí, tu Dios. Por eso los mando a ustedes a predicar con su ejemplo. Yo estoy en los que creen en mí. Mi poder se manifiesta si puedes creer. Cuando, como cristiano, actúes con sensatez, como digno creyente de Dios, ayunarás y recibiré tu oración en el secreto y te recompensaré en público con cariño, Dios. Esto dijo Dios en mi corazón por la inspiración del Espíritu Santo. El ayuno es importante para todo creyente en Cristo Jesús. Es una forma de sensibilizar el corazón de Dios, pero no servirá de nada si no hacemos el ayuno espiritual de Isaías 58. Por eso Jesús nos enseñó que el ayuno es un secreto entre tú y Dios para hacerle una petición. Jesús antes instituyó el ayuno, pero es un ayuno secreto, es un ayuno en lo íntimo. No es para demostrar que nos hemos sacrificado. El único que debe saber es Dios. El ayuno es bueno para crecer espiritualmente. Es el deseo de lo espiritual, porque nos enseña a ser más fuertes ante las tentaciones. El ayuno no es para lograr caprichos egoístas y materiales. Cuando se convoca a un ayuno en las historias de la Biblia es para que Dios los ayudara a toda una nación o pueblo. El ayuno simboliza sacrificio, un parecido a lo que hizo Jesús por todos nosotros. Por esto y por todas las razones que hay en las escrituras bíblicas cristianas, convoco a todo creyente en Jesucristo a ayunar secretamente. Primero, el ayuno espiritual que habíamos visto ahora de Isaías 58. A ayunar secretamente. Y segundo, el ayuno de abstención de alimentos, de acuerdo a sus circunstancias de salud, como el Espíritu Santo le muestre. Recuerde que es en secreto, sosteniendo la petición para que Dios nos libere de este enemigo invisible. Clamemos a Dios porque hay cosas en el mundo que no están bien y nuestra vida normal es la libertad. Oremos a Dios para que sea Él el que nos dé alguna forma que todo cambie, este desorden mundial. Nosotros los cristianos no vamos a luchar con la fuerza física, debemos de hacer la guerra espiritual. Clamemos a Dios orando para que Él mismo sea quien nos defienda con el poder de su Santo Espíritu. Recordemos Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, Dios los bendiga a todos ustedes. Esto es palabra pura de Dios. Esto es un alimento espiritual gigantesco. Yo sé que el Señor a muchos ha tocado y sé que Dios les ha dado una gran bendición con esta palabra. Sé que los ha nutrido de mucha fe, porque Él mismo es el que me ha pedido que haga esto y me lo ha puesto como algo que debo de cumplir, que debo de hacer, y eso es lo que estoy haciendo, llevándoles esta palabra. Dios los bendiga a todos ustedes, les deseo lo mejor de lo mejor y vamos para adelante como pueblo santo de Dios, que vamos a heredar el reino de los cielos, porque no importa todo lo que pase en este mundo, nuestro destino final es el cielo con Cristo Jesús. Y la idea no es ir solamente nosotros con la bendición, es que muchos también reciban esta gran bendición, la salvación de sus familias y la salvación de todos sus seres queridos.
Así que vamos para adelante. Dios los guarde, Dios los bendiga a todos. Recuerde que quien les habló, Julián Andrés, un siervo de Dios. Soy abogado de profesión acá en Colombia. Y vamos para adelante. Aquí estamos en el servicio a nuestro Padre Celestial. Dios los guarde y los bendiga a todos ustedes. Recuerde que seguimos con la cuarta parte.